Hola, hola querida familia, Dios les bendiga y les guarde. Para mí es realmente un privilegio acompañarles nuevamente en este comentario a la lección de la escuela sabática con la finalidad de estudiar, profundizar e indagar en las Escrituras para conocer la voluntad de Dios y al contemplarle ser transformados por la gracia de Cristo. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarles en el nombre de Jesucristo. Hoy, cuando tocamos un tema tan extraordinario como es analizar a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, poniendo su tabernáculo, su morada con nosotros en la humanidad como un maestro enviado por Dios, entonces nosotros necesitamos la ayuda especial del Espíritu Santo para contemplarle, porque queremos mirar a Cristo en toda su hermosura, para caer de rodillas ante sus pies y ser transformados por su gracia. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nosotros nos acercamos delante de tu trono y suplicamos que hoy cumplas misericordiosamente la promesa que dejaste para nosotros, que enviarías tu Espíritu Santo para dirigirnos y guiarnos a toda verdad. Por amor a Jesucristo, Señor, dirige nuestras mentes para que podamos mirar apropiadamente y conocer la verdad. Y al contemplar a Jesucristo, Señor, seamos transformados de gloria en gloria por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos el día de hoy iniciar con una pregunta fundamental. Cuando se intenta comprender la obra y la misión de Jesucristo en esta tierra, cuando nosotros intentamos resumir en pocas frases la razón por la cual Cristo vino a esta tierra, corremos siempre el riesgo de sobresimplificar el asunto. Porque la misión de Cristo es absolutamente abarcante, es grande, es sublime, es una misión tan trascendente que realmente nosotros corremos el riesgo de mirar poco en aquello que es demasiado grande. Sin embargo, en algunos momentos de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como cumplimiento de este, Jesucristo, a través de su inspiración, nos da vestigios, resúmenes de la razón por la cual Él vino a encarnarse en la humanidad. Y cuando nosotros analizamos estos versículos, donde tenemos acceso a la información de cuál fue el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra, entonces encontramos que la misión de Cristo es siempre presentada en el amplio contexto, en el principio articulador, en el paradigma hermenéutico, en la filosofía de todas las filosofías, en la narrativa central que como hilo conductor enlaza cada parte e historia de la Biblia, del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Si nosotros perdemos de vista el conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia entre Cristo y Satanás, entonces nosotros estamos en terrible peligro de comprender la misión de Cristo en términos demasiado estrechos como para comprender el verdadero significado de sus momentos más importantes, como la cruz del Calvario, como el día de su resurrección, el día de su encarnación y así sucesivamente. Es en el gran marco paradigmático, hermenéutico, en esa clave hermenéutica del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, que los principales momentos de la venida de Cristo y los principales artículos de la creencia, de la doctrina y enseñanza cristiana deben ser comprendidos. Si nosotros no hacemos eso, entonces corremos el riesgo de interpretar los momentos y los significados de Jesucristo para los hombres
en términos de otro marco hermenéutico que está allí disponible para nosotros en la historia de la humanidad para usarlo y distorsionar por completo la doctrina bíblica y cristiana. ¿Cuál es ese marco hermenéutico que está allí dado a los hombres para que hagan uso de él y como resultado distorsionen todo el contenido bíblico? La filosofía occidental, el pensamiento especulativo de Occidente. Y escucha muy bien lo que te voy a decir como introducción. Quien te habla en esta ocasión pasó por escuelas de filosofía. Tuve el privilegio de cursar estudios superiores en filosofía. Obtuve una maestría en ciencia de la filosofía con mención en religión. Yo estudié en academias de filosofía y puedo decirte con todo el corazón que en el instante en que dejas de lado el pilar, el principio macrohermenéutico del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, y haces uso de la filosofía como un principio hermenéutico para interpretar la Escritura, en ese mismo instante distorsionas toda la enseñanza bíblica, sacas de su contexto bíblico todo artículo y como resultado tienes una doctrina humana, un sistema de pensamiento humano que viene a entrar en conflicto con el pensamiento bíblico para terminar desplazándolo y darte un sistema de doctrina humana que no tiene nada de poder, sino una sola apariencia de intelectualidad. Y te lo digo yo, que estudié filosofía. Y con el tiempo he llegado a comprender que la única razón por la cual Dios me permitió pasar por escuelas de filosofía fue darme el privilegio de identificarla en el discurso cristiano para rechazarla y señalarla como apostasía de la verdadera filosofía bíblica, del verdadero sistema de pensamiento divino revelado a los hombres y que por la fe debemos aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en las Escrituras para que te des cuenta de qué quiero hablarte. Vamos a abrir las Escrituras para intentar comprender la misión de Jesucristo. Mira lo que dice, por ejemplo, el apóstol Juan en su epístola primera epístola de Juan, capítulo número 3, y vamos a leer en el versículo número 8. Mira lo que dice la Escritura. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, escucha bien, no es cualquier cosa lo que Juan está diciendo aquí. Y estamos apelando al discípulo que vivió más tiempo en los comienzos, en las etapas incipientes del cristianismo. El discípulo más antiguo de Cristo Jesús, el último que murió. Y estamos hablando del discípulo amado, aquel que recostó su cabeza en el pecho del Salvador. Estamos hablando del discípulo que experimentó una transformación tremenda del carácter, que de ser llamado hijo del trueno se proclama el discípulo amado. Estamos hablando de Juan, quizá aquel que pudo elevarse por encima de las dificultades y limitaciones humanas por medio de la inspiración del Espíritu Santo para contemplar el Evangelio en su gloria inicial, el Evangelio en todo su poder, en toda su potencia. Mira lo que él dice: para esto se manifestó o apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el contexto, ¿cuáles son las obras del diablo? Mira cómo comienza el versículo. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces nota, Jesucristo aparece con la finalidad de deshacer las obras del diablo. Y a menos que esas obras se contemplen en relación con el inicio del pecado, que se inicia en Satanás, quien peca desde el principio,
entonces no comprenderemos lo que el texto está diciendo. El texto nos quiere decir que Jesucristo aparece con la finalidad de ponerle fin al imperio, al dominio del pecado que, iniciándose con Satanás, se trasladó a los hombres para dominarlos y apresarlos con cuerdas aparentemente imposibles de romper. Jesucristo aparece con la finalidad de ponerle fin al dominio del diablo a través del pecado y de la muerte que se habían hecho con todo el ámbito humano. Y ahora mira lo siguiente, mira lo que dice el apóstol Juan. Dice así, versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quién nace de Dios? De acuerdo al prólogo del Evangelio de Juan, capítulo número 1, tenemos que a aquellos a quienes Jesús vino no los recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios, que son engendrados no de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Entonces, el que cree en Cristo es engendrado de Dios, como aquel Jesucristo fue engendrado por Dios. ¿Te das cuenta? De la misma manera como Cristo es engendrado por Dios en la humanidad y como hombre participa de la naturaleza divina, combinando la humanidad con la divinidad para elevar al ser humano hasta la misma altura del trono celestial, de la misma manera quien cree en Cristo es nacido de Dios. Y ahora mira lo que dice Juan. Versículo 9 del capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el griego sencillamente dice no peca, en un participio, en un presente continuo, queriéndonos decir que mientras estemos permaneciendo en Cristo, el pecado llegará a sernos odioso, aborrecible, lo abandonaremos, nos alejaremos de él, nos mantendremos fuera, alejados del pecado. Y sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, es demasiado obvio el hecho de que al utilizar la palabra simiente de Dios, Juan está analizando la primera aparición y revelación bíblica del Evangelio dado a los hombres en el contexto de la lucha entre Cristo y Satanás. ¿A qué versículo de la Biblia nos referimos? Nos referimos a Génesis capítulo número 3, versículo número 15, donde la Escritura nos enseña: y enemistad pondré entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia, la descendencia de Satanás como serpiente, y el descendiente de ella, la descendencia de la mujer. Y luego termina diciendo el versículo: él, es decir, el descendiente de la mujer, quien se haría humano, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4, él te aplastará la cabeza y tú le morderás o le herirás el calcañar. Entonces, ese versículo que proclama a Cristo como la simiente de Dios y la simiente de la mujer, es el versículo que Juan está analizando cuando dice que aquel que es engendrado por el Hijo de Dios, como la simiente de Dios permanece en él, no peca, se aleja del pecado, vence el pecado. Entonces nota esto, el propósito de la venida de Cristo, de su aparición y manifestación en el justo y perfecto tiempo de Dios para los hombres en esta tierra, tiene que ver con el deshacer el dominio y reino del pecado que Satanás había implantado en esta tierra. Ahora escucha bien, esto no es una cita aislada del Nuevo Testamento. Cuando nos trasladamos al libro del Apocalipsis, por ejemplo, el mismo Juan que estamos leyendo y tratando de interpretar, en Apocalipsis capítulo número 12, contempla la visión profética más importante de todos los tiempos, la visión del gran conflicto y último conflicto de la humanidad
que sigue a Cristo en contra de Satanás. Y mira cómo comienza el conflicto, mira cómo comienza la visión del gran conflicto que se extiende desde Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis capítulo 14. Mira cómo dice esto, dice así. Apocalipsis 12, 1 al 5, rápidamente, dice lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, es decir, a punto de dar a luz, y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un dragón escarlata, es decir, rojo como el fuego, dice el griego. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pregunto, estos personajes que aparecen, una mujer, un dragón que se le llama en el versículo número 12 en el versículo número 9 de Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, una mujer, un dragón que se le llama serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, descendencia de Satanás a través de 7 cabezas y 10 cuernos que tienen 7 diademas, poderes del mundo. Y número 4, un descendiente de la mujer que nace con el propósito de ser tomado para el trono de Dios y regir a las naciones con vara de hierro, siendo arrebatado del conflicto, siendo salvado del conflicto con Satanás, para ser puesto en el trono de Dios y regir la tierra. Pregunto, esos 4 personajes, ¿dónde se encuentran en la Biblia? Génesis capítulo 3, versículo 15. Nota esto. Génesis 3:15 es el prisma teológico, el lente interpretativo por excelencia que sirve para interpretar la realidad de la venida de Cristo en el contexto del conflicto de los siglos en contra de Satanás. Y ahora nota esto. De la misma manera como Cristo es vencedor en el conflicto y el cielo entero, los ángeles celestiales al mirar la cruz de Cristo, les son arrancadas las últimas simpatías con Satanás y el universo entero puede unirse en adoración y proclamación de la bondad, benignidad, justicia y eterno amor de Dios, triunfando Cristo sobre Satanás en la cruz del Calvario. De la misma manera el cielo espera que quienes sigan a Cristo venzan a Satanás y a sus ángeles. ¿Lo dice el conflicto? Mira lo que dice el conflicto. Apocalipsis 12, el mismo libro que estamos leyendo. Mira lo que dice, versículo número 10, hablando del momento en el cual Cristo es exaltado y glorificado en la cruz y vence sobre Satanás y luego es llevado al reino de los cielos y es proclamado rey en el trono del universo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Escucha esto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es exactamente lo que ocurre no solamente en el momento en que Satanás fue expulsado al inicio de la rebelión en el cielo, sino cuando su expulsión es completa y definitiva y su obra es circunscrita a la tierra en el momento de la cruz del Calvario. De eso se trata el versículo. Y sigue diciendo, versículo 11, y ellos, escucha, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero? Los hermanos de Cristo, aquellos a quienes Satanás acusaba delante del trono de Dios por la sangre del Cordero, ahora vencen a Satanás. Y escucha cómo lo vencen, dice así, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, la victoria de Cristo sobre Satanás y la exaltación y consumada victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre el diablo es una victoria que inspira, posibilita, habilita, hace capaces al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo,
para que por medio de la sangre del pacto eterno ellos sean habilitados para volver a hacer la voluntad de Dios y venzan a Satanás de la misma manera como Cristo venció a Satanás. Entonces, en el plan de la salvación se contempla la victoria de Cristo y la victoria del pueblo de Cristo sobre Satanás. De eso se trata el plan de la salvación. Ahora, ¿por qué te he dicho todo esto? Porque este es el marco macro hermenéutico, el pilar interpretativo, el código paradigmático, el lente, el prisma teológico. Es el principio articulador, la narrativa central que une todo lo demás. Y es el marco de la pura filosofía bíblica, completa, perfecta, que la revelación nos ha dado. Ahora, cuando interpretamos a Cristo de otra manera que no sea dentro de este marco, entonces su vida, su cruz, su resurrección, su muerte, su obra se distorsionan por completo. De tal manera que llegamos a correr el peligro de perder de vista todo lo que el Evangelio de Cristo nos ofrece por interpretarlo a través de otro marco, a través de otro lente, a través de otra mirada, de la mirada filosófica, de la mirada del pensamiento especulativo occidental, y no desde el marco de la filosofía bíblica, desde el marco de la doctrina bíblica, desde el marco interpretativo bíblico y solo bíblico. Ahora, mira cómo es esto. Escucha lo siguiente, mira lo que vamos a hacer. Ahora, leyendo esto, sabiendo esto, vamos a abrir dos pasajes fundamentales que la lección de esta semana nos recomienda leer para comprender la misión de Jesucristo. Mira esto, vamos a leer por favor Juan capítulo número 1 y luego vamos a leer Filipenses capítulo número 2. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a leer entonces Juan capítulo número 1. Mira lo que dice la escritura aquí. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a cotejarlo con el 14 y el 18. Mira lo que dice la escritura aquí. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora mira esto. Juan utiliza aquí una palabra profundamente cargada de significado para la filosofía griega, desde la aparición histórica de Heráclito hasta la consumación en Aristóteles y el inicio de la mezcla entre filosofía y Biblia que se dio con Justino Mártir en los inicios del cristianismo alrededor del año 150 después de Cristo. Mira, la palabra que Juan utiliza aquí es la palabra griega logos, pero escucha esto. Si nosotros hacemos el salto inmediato del marco bíblico a la filosofía griega, entonces Jesús será visto como el logos de la filosofía griega, el principio o razón universal de los estoicos, el principio de razón universal que hay que escuchar según Heráclito, el principio ordenador, regidor del universo que ha depositado el intelecto y la razón individual particular, siendo el logos como semilla, lo ha depositado, implantado en cada mente humana para que a través del razonamiento nos conectemos con Dios y hagamos de la religión una teología natural, un mecanismo humano a través de la razón para elevarnos al conocimiento de Dios, que pone toda la confianza en la razón propia, en la razón humana, y deja de lado la revelación individual. ¿Te das cuenta el peligro de hacer el salto a la filosofía griega? El punto de Juan entonces, ¿cuál es? Mira cuál es el punto. Dice así, versículo 2 y 3. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, a ver, ¿de qué está hablando entonces Juan si no está hablando del logos griego? Juan está utilizando la palabra griega logos en la traducción sencillamente de palabra, de la palabra de Dios, que es aquello con lo cual la creación del universo y la tierra comienza en Génesis capítulo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vaihi Or, en hebreo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es el principio creador y sostenedor del universo entero. Cuando la palabra de Dios nombra aquello que no existe, eso viene a la existencia, porque cuando Dios dijo, sea la luz que no existía, al ser nombrada por los labios de Dios, al ser nombrada y pronunciada con el aliento del Altísimo, viene a la existencia de tal manera que todo lo que existe nace, se crea, se genera, viene a la existencia por medio de la palabra del Dios Altísimo. Lo que Juan nos está diciendo es que esa palabra que pronuncia el Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, ahora se encarna entre los hombres y viene para que ya no solamente sea creadora de luz, sino que encarne la luz para que la veamos nosotros que estábamos en oscuridad y ahora podamos conocer al Dios que habla desde la creación. De eso se trata Juan capítulo número 1. Por esa razón, mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Dice así, dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. ¿Nadie? Nadie. Ni los ángeles, ni siquiera los ángeles. ¿Pero los ángeles no miraban el rostro del Padre? Sí, pero eso no es lo que quiere decir el versículo. Mira lo que quiere decir. A Dios nadie lo ha visto jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Oh, ni siquiera los ángeles conocieron el carácter del Padre hasta que vieron a Cristo encarnado en la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario para mostrar el verdadero carácter del Dios creador. De eso se trata el conflicto. Los ángeles tuvieron que mirar al Hijo para conocer el carácter del Padre Celestial. Y la humanidad, envuelta en las tinieblas de la ignorancia, tinieblas que Satanás había echado y arrojado sobre el carácter de Dios, presentándolo como tirano, como duro, como un regente horrible, exactor, demandante, que demandaba y pedía más de lo que estaba dispuesto a dar, duro, no perdonador, malo. Satanás había presentado la existencia de Dios como un peligro para la creación, la existencia de Dios y su ley como un peligro para toda la creación. Cristo viene a mostrar, haciéndose carne, según Juan 1:14, y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó, puso su tienda, su morada, su tabernáculo entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. De eso se trata. Cristo tabernacula, como si fuese una palabra español que acabamos de inventar, por supuesto. Cristo pone su tabernáculo, su habitación, su morada, su templo entre los hombres, para mostrar el carácter del Padre en la humanidad, para que viéramos su gloria y al conocer a Cristo, conozcamos al Dios que creó los cielos y la tierra. De eso se trata la encarnación del Hijo de Dios. Cristo viene a revelar el carácter del Padre. Pero corremos el riesgo de interpretar el prólogo de Juan como un prólogo filosófico, pensando que Cristo es el logos en el sentido griego, es la razón universal que alumbra el entendimiento humano para hacer posible que el entendimiento se eleve. No. Cristo no es el logos griego, es la palabra pronunciada en Génesis 1, que viene a encarnarse para mostrarnos la vida de Dios y comunicarnos la vida de Dios a través de su palabra. Y ahora mira, vamos a analizar Filipenses capítulo número 2. Mira esto, Filipenses capítulo número 2. Mira lo que nos dice la palabra del Señor aquí. En esta carta, el apóstol Pablo hace algo extraordinario. El apóstol Pablo presenta este momento
como el momento en el cual Cristo despliega el carácter del Padre Celestial. ¿En qué marco? ¿En qué contexto? En el contexto del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Mira lo que va a decir la Escritura aquí. Filipenses 2, versículo número 5 en adelante. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir. La palabra griega es phroneite, es decir, dice, esto pensad, así pensad como hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, pensad como pensó la mente de Cristo. De eso se trata el pasaje. En el griego lo dice así, phroneite la palabra, que es pensar. Entonces dice así, vamos a ver cómo pensó Cristo, cómo sintió Cristo, cómo experimentó Cristo la vida interna de su mente, de su alma, cómo Cristo pensó para que nosotros podamos pensar y para que ese pensamiento de Cristo sea nuestro. En otras palabras, como lo dice 1 Corintios 2, para que la mente de Cristo llegue a ser nuestra mente. Mira cómo pensó Cristo. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos. Nota el conflicto en el cielo. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nota esto. A ver, mira esto. ¿Cuál es el sentido de este pasaje? Nota que Cristo hace exactamente lo contrario a lo que Satanás y el primer hombre, Adán, inspirado por Satanás, hacen en contra de Dios. Mira esto. Satanás, siendo y reflejando la gloria de su Creador, codicia el ser igual a Dios como algo, como una presa que arrebatar. Harpakmon, la palabra griega que es traducida aquí, es cosa a que aferrarse. Fíjate, Satanás, reflejando la gloria de Dios, codicia el ser igual a Dios como algo que arrebatar. Adán, siendo imagen de Dios, codicia el ser igual a Dios por medio de la adquisición de una sabiduría que el árbol del conocimiento del bien y del mal pueda dar independientemente de Dios o al margen de la sumisión al Creador, para ser igual a Dios. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que este versículo te está diciendo? Este versículo te está presentando la encarnación de Cristo como un contraste al espíritu de Satanás y al espíritu que, inspirando al hombre, el ser humano demostró en rebelión contra su Creador. En otras palabras, lo que Satanás y el primer hombre codiciaron, Cristo lo despojó. Siendo en forma de Dios, siendo imagen de Dios, Cristo viene a encarnarse y se hace humilde y se humilla hasta la muerte de cruz, en abierto contraste con Satanás y el primer ser humano, que codiciaron el ser igual a Dios como algo a lo cual aspirar y lanzarse sobre ello como si fuese una presa. Entonces, nota esto, Cristo está siendo encarnado para mostrar el carácter de Dios en contraste con Satanás y en contraste con la acción del primer hombre sobre la tierra, inspirado por Satanás. De esto se trata la encarnación de Cristo. Ahora fíjate esto, si nosotros salimos de este marco e interpretamos el pasaje en términos griegos, ¿qué obtenemos? Entonces obtenemos lo siguiente.
obtenemos un sobreénfasis en la palabra morfé. Y entonces leemos que Cristo siendo en morfé tuteu, en la forma de Dios. Y entonces interpretamos a Cristo en términos de naturalezas, en términos de esencias, en términos de uniones hipostáticas, en términos de sustancias, en términos de cuánto de Cristo en naturaleza era igual al Padre y cuánto porcentaje era divino y cuánto porcentaje era hombre cuando vino a la tierra. ¿Qué es eso? Eso es la distorsión de la doctrina cristiana inspirada por el espíritu de la filosofía griega y del pensamiento especulativo occidental que distorsiona toda cristología y la convierte en una infinita controversia por sencillamente abandonar el marco bíblico en donde Cristo es presentado. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo nosotros podemos apoyar lo que estamos diciendo? Oh, mira lo siguiente, fíjate esto. Mira lo que dice esta cita extraordinaria de un señor llamado Adolf von Harnack en su libro Historia del Dogma, en la página 47. Mira lo que dice este extraordinario documento. Dice así. Dice lo siguiente. La Iglesia cristiana y su doctrina fueron desarrolladas dentro del mundo romano y cultura griegas, en oposición al pueblo judío. Y ahora mira esto, mira en la misma página, dice así: habiendo tomado lugar la separación del cristianismo del judaísmo, dice así, era necesario que se admitiera el espíritu de otro pueblo y ello materialmente determinara la manera de convertir el Antiguo Testamento a su ventaja. ¿Y cuál fue ese espíritu de otro pueblo que se introdujo en la doctrina cristiana para sacar la interpretación bíblica de su marco del Antiguo Testamento, de su marco contextual del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás y presentarnos una doctrina y un sistema de pensamiento escolástico, medieval, occidental, filosófico, griego hasta la médula? ¿Cuál es el espíritu? El espíritu griego, el espíritu filosófico. ¿Y por qué decimos esto? Oh, porque estamos hablando de la educación. Y aquí llegamos al punto donde queríamos llegar. La educación no debe ser enseñada en el espíritu griego, filosófico, especulativo, occidental, en donde la transmisión y persecución del conocimiento es lo que ha de liberar al ser humano de la esclavitud, de los trabajos y oficios más básicos y elementales de la sociedad, encumbrando al hombre de ciencia por encima del obrero, encumbrando al hombre conocedor, dándole poder y jerarquía por encima del que practica las artes manuales y los trabajos útiles para la humanidad, despreciando al obrero que trabaja con sus manos, encumbrando al científico, dándole poder porque conoce. Eso es exactamente de lo que se trata la educación occidental. Pero no es la educación al estilo bíblico. Vamos a ver lo que es la educación en el sentido bíblico. Y vamos a terminar con una lectura que de antemano te digo que es un poquito extensa, pero vamos a hacerlo porque no podemos superar con nuestras palabras estas palabras. Estas palabras son inspiradas, son palabras de Dios, son palabras que Dios le dio a la iglesia adventista, al pueblo remanente, como un legado profético a través del ministerio de Elena de White. Mira lo que dice este pasaje. Escucha esto. ¿Qué es la educación en el sentido bíblico? Mira lo que queremos decir aquí. Estoy leyendo en este instante el capítulo número 3 del Deseado de todas las gentes, que lleva como título El cumplimiento del tiempo. Y desde su página 27, mira lo que nos dice. Escucha esto. Dice así: el engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro.
aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte de la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser moradas de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! ¿De qué está hablando? Del momento en el cual Cristo se encarna en la raza humana. De eso se trata. La humanidad estaba así de degradada, poseída totalmente por Satanás y sus demonios. Y ahora Cristo se encarna. Pero mire cuál era el plan de Satanás. Escucha esto. Mira cuál era el plan. Con intenso interés, página número 28, con intenso interés los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Pero no, escucha esto. Y si Dios hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. ¿Te das cuenta? Satanás degrada a la humanidad para que Dios la destruya, y cuando Dios destruye a la humanidad, Satanás estaba listo para asegurarse la obediencia de los seres celestiales, que entonces se habrían dado cuenta que Satanás tenía razón y que Dios no era capaz de perdonar, y que Dios había creado todo lo que había creado solamente para recibir exaltación propia y obediencia. Pero no, en vez de destruir, mira lo que hizo Dios, escucha esto. Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué es la salvación? ¿Qué es lo que viene Cristo a hacer? Mira lo que viene a hacer. Escucha esto. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. ¿Y qué es la gracia divina? ¿Para qué funciona? Mira lo que dice aquí. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. ¿Cuál es ese plan? Mira, Satanás se estaba regocijando, página 28, y con esto termina el capítulo. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. De eso se trata la redención, de eso se trata el plan de la salvación. El plan de la salvación no concibe solamente un mecanismo legal para perdonar al hombre y librarlo de la culpa, según una corte romana de espíritu griego. No. El cristianismo y todo su poder del evangelio consiste en que en Cristo Jesús Dios perdona a la humanidad con la finalidad de elevarla hasta rehacer en el hombre la misma imagen del Creador que por el pecado se había perdido. Cristo vino para expulsar del dominio mental y del corazón de los hombres el dominio satánico, para establecer en el corazón y mente de los hombres el dominio de su voluntad por medio de una sumisión amorosa en respuesta a su amor eterno que se ha manifestado por nosotros. Cristo vino para volvernos obedientes a la ley de Dios. Cristo vino para rehacer en nosotros la imagen de Dios y cumplir así el plan de la salvación, que salva al hombre mientras testifica de la gloria de Dios en todo el universo. De eso se trata la verdadera educación. Educar es elevar al hombre a la posición que tenía al principio, al lugar de la imagen de Dios y al dominio propio
que como poder del cielo puedas representar a Dios verdaderamente en la creación. El hombre que recibió poder de dominar la tierra y ponerla en sujeción a sí mismo, sometiéndose él mismo al Creador, ha llegado a ser tan bajo y degradado que ni siquiera domina sus propias pasiones y deseos. Pero en Cristo el hombre es restituido a la imagen de Dios y tiene poder para dominarse a sí mismo, llegando a ser nuevamente obediente al trono celestial. De eso se trata la verdadera educación. Educar es redimir, educar es restaurar la imagen de Dios en el hombre y solo Cristo lo puede hacer. Esa es la verdadera educación. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu crecimiento y para tu bendición y beneficio espiritual, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.